Continuar con más información política. Se ha cuestionado o se ha, digamos, entrado al debate lo que ha ocurrido en las últimas horas respecto a la visita de José Antonio Kast, el presidente electo de Chile, a nuestro país. Hay que recordar que el mandatario electo de Chile va a asumir funciones oficiales todavía el 11 de marzo del año 2026. Es cierto, es un gesto importante el hecho de llegar a territorio peruano, compartimos frontera, compartimos también ciertamente, Pamela, algunas problemáticas a nivel regional, como el tema de la migración irregular, el tema de la lucha contra el crimen organizado transnacional, pero se ha puesto en cuestión este punto, ¿no? Si realmente vamos a aterrizar en, digamos, acuerdos concretos con la llegada de José Antonio Kast, teniendo además como agregado, Pamela, que, a ver, José Antonio Kast se ha reunido con José Gerí, que es un presidente de transición, al que le quedan pocos meses, ¿verdad?, con el que no podría, por ejemplo, llegar a establecer acuerdos en el mediano o largo plazo. Todo ello en medio, pues, de esta visita, donde José Antonio Kast ha llegado con buena parte también de lo que va a ser su futuro gabinete, ha traído algunos personajes que ya son voceados como ministros, y del lado peruano también ha estado el gabinete completo, y además representantes no solo del Congreso de la República, sino también del propio Parlamento andino. Veíamos ayer la imagen, por ejemplo, del congresista Luis Galarreta, del parlamentario andino Luis Galarreta, en esta mesa de diálogo que ha tenido José Antonio Kast con el presidente José Gerí. Vamos a escuchar qué te parece parte de lo que declaró José Antonio Kast respecto a esta visita y los posibles acuerdos que quizá podrían haber empezado, ¿verdad?, el día de ayer con el mandatario interino José Gerí. Adelante. Claro, si no hay un corredor humanitario, si es que, como vemos, hay países que no quieren colaborar en esto, nosotros tenemos que conversar, dialogar y tratar de que busquemos el mejor camino para que todas las personas tengan un trato digno, pero respetuosos de la ley. Queremos que se regularice, que se ordene el tema de la migración en los distintos países y sobre todo en Chile. Un país no puede tener más de 300.000 personas de manera irregular. Claro, se habla de la posibilidad, Pamela, de establecer un corredor humanitario, ¿verdad? Una vía segura para que ciudadanos venezolanos que deseen regresar a su patria lo puedan hacer en mejores condiciones. Pero a ver, en la práctica, digamos, en los hechos, esta situación tendría que darse cuando José Gerí o cuando José Antonio Kast asuma oficialmente la presidencia de Chile y cuando aquí también en Perú elijamos a un nuevo gobierno que esperemos pueda culminar sus 5 años de mandato. Así es, ¿no? Y además tomando en cuenta lo que vayan a decidir los otros países que van a formar parte de este corredor, porque quién los va a recibir y además quién va a financiar también esos traslados. Correcto. Es un tema importante también el tema del financiamiento, porque va a tener que llevarse a cabo de una manera ordenada, ojalá pueda ser de esa forma. A ver, con José Antonio Kast en Chile, los analistas internacionales indican que no habría, digamos, tanta problemática con este tema, porque finalmente él durante su campaña ha insistido en este tema de las expulsiones a ciudadanos venezolanos en situación irregular. Va a depender también de a quién elijamos nosotros como el próximo presidente del Perú. En el caso de Ecuador, ya se ha, digamos, reelegido al presidente Daniel Noboa, por ahí también podríamos tener una salida. Sin embargo, la cuestión está finalmente en Colombia, ¿no?, que también va a tener que llevar a cabo elecciones en algún tiempo, y vamos a ver si es que finalmente se elige a una suerte de continuismo de Gustavo Petro o si cambia y gira de espectro político como está ocurriendo en la mayoría de la región de Latinoamérica. Escuchemos ahora lo que dijo el ex canciller peruano, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, sobre estos encuentros, ¿verdad?, de tanto José Antonio Kast como el presidente interino José Gerí. Adelante. El presidente electo de Chile no está en condiciones de negociar nada directamente, pero no hay que negar que los diálogos que han tenido ayer o antes de ayer son fructíferos, importantes porque acercan, pero no se va a poder concretar nada en lo inmediato. Lo que debió servir de esta reunión es para decirle al presidente Kast que no puede llevar adelante una política de deportaciones o de expulsiones. Esto todo ha cambiado en horas. Y más bien deberá haber un acto consensuado para una verdadera política internacional del retorno. Claro, el canciller Rodríguez Mackey menciona que es un gesto importante, pero que en los hechos, en la práctica, no se podrían tomar decisiones porque ninguno de los dos, digamos, tiene el puesto todavía fijo
en sus respectivas naciones, ¿no? José Antonio Kast lo va a hacer recién el 11 de marzo y José Gerí le quedan unos meses de parte de este gobierno de transición. Correcto. Nos vamos ahora a conectarnos con nuestro compañero Renato Nole, que nos tiene más información sobre la situación migratoria de los ciudadanos venezolanos en nuestro país. Sabemos que tenemos más de 1,5 millones de venezolanos viviendo en territorio nacional. Se menciona que de este total, cerca de 70.000 estarían en situación irregular, pero Renato Nole justamente nos tiene mayores detalles al respecto. Renato, adelante. Surge, Fernando, esta posibilidad y esta opción de un corredor humanitario. De hecho, ayer en la conferencia de prensa del presidente electo, José Antonio Kast, se deslizó este concepto del corredor humanitario para los venezolanos retornen a su país. Pero ¿qué tan viable, Fernando, es esta posibilidad, esta salida para, digamos, los países, teniendo en cuenta que no es un tema bilateral, ¿no? Es decir, no es un tema de coordinación entre solamente Perú y Chile. Es un tema multilateral que se tiene que coordinar y llegar a un acuerdo también con Ecuador y Colombia, ¿no? ¿Qué postura tendrá Colombia ante un eventual corredor humanitario? ¿Quién se hará cargo? ¿Quién financiará? ¿Quién supervisará ese flujo de venezolanos que intenten regresar a su país por esta, digamos, medida regular, ¿no? Que es un corredor humanitario? Es la pregunta que se plantean los especialistas. Conversamos nosotros con la señora Nancy Arellano, Fernando, que es la, digamos, jefa de la ONG Beneactiva, y muestra su preocupación respecto al corredor humanitario. Vamos a escucharla. Si hablamos de la movilización entre Perú y Ecuador, tendríamos alrededor de 2 millones más o menos de personas. De esos 2 millones de personas, si nosotros hablásemos de que ya se dan las condiciones mínimas viables de retorno, insisto y quiero ser enfática en ello, que no las hay hoy, pero se espera que la haya en los próximos meses. En ese caso puedes tener una movilización de alrededor de un 20%. De ese 20% estamos hablando de 200.000 personas. La movilización de 200.000 personas, mayoría por vía terrestre, te va a implicar un reto en efecto operativo y logístico. Y ese reto operativo y logístico, si hay barreras burocráticas para el tránsito respecto de la documentación, podría terminar favoreciendo a las redes de tráfico y trata de personas. Ese es el riesgo al que nos enfrentamos. Entonces, para evitar ese riesgo justamente de terminar favoreciendo a las redes criminales de tráfico de migrantes y sometiéndoles a riesgo de caer en redes de tratantes de personas, es que se hace pues imperativo que los estados responsablemente, y por eso digo que sí es plausible que vaya habiendo ya las primeras coordinaciones. Claro, la pregunta principal, Pamela, Renato, es el cómo se va a dar finalmente este corredor humanitario. Bien lo decía Renato Nole, no es un problema bilateral, sino ya multisectorial, que involucra no solamente a Perú y Chile. Por eso también se ha puesto en cuestión esta primera reunión que han tenido José Antonio Kast y el presidente José Gerí, sino que lo ideal sería pues tener la foto de los 4 presidentes involucrados. El presidente José Antonio Kast, el próximo presidente que elija nuestro país, Daniel Noboa, y claro, un poco más difícil la posibilidad de contar también con Gustavo Petro. Pero se va a tener que hacer, sí o sí, si es que quieren concretar alguna salida para esta situación. Claro, además del cómo también, Pamela, Renato, se establece la pregunta del cuándo finalmente y cuántos van a ser los venezolanos que van a querer sumarse a este retorno seguro a casa. Porque, a ver, muchos de ellos ya se han establecido en diferentes países de la región. Colombia tiene más de 2 millones de venezolanos, Perú más de 1,5 millones, un poco menor en porcentaje Chile, Argentina e incluso algunos que se han establecido en Bolivia, que ya tienen trabajo. Ayer mencionábamos un poquito que ya incluso hay matrimonios establecidos entre venezolanos y peruanos, pero la pregunta también es ¿cuántos finalmente podrían retornar a casa? Y eso seguro, Pamela, Renato, va a depender de cómo vaya la situación en Venezuela. Finalmente, si se retorna a la democracia, si es que se convocan elecciones
generales, democráticas, supervisadas por organismos internacionales, y depende también de lo que quiera Estados Unidos, que me parece ya ha dejado en claro que ellos van a tomar las riendas del futuro por el momento en Venezuela. Renato. Así es, Fernando, ¿no? La incertidumbre aún queda latente, si bien Nicolás Maduro ha sido capturado, sin embargo hay el chavismo todavía como régimen en Venezuela. Los especialistas en migraciones también se hacen una pregunta, una cuestión, ¿no?, respecto a la renovación de las políticas migratorias que ya se deben ir evaluando, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es lo que pasará con los venezolanos que ya tienen ciertos arraigos en los países que han llegado, por ejemplo, en Perú, ¿no? ¿Qué pasará con aquellos venezolanos que ya tienen hijos en Perú? Se necesita un permiso de ambos padres. Entonces, si los padres están separados, es lo que se cuestionan los especialistas, ¿cómo van a abordar esta problemática las naciones? Aún la incertidumbre queda latente, queda a ver qué va a pasar en los próximos días, teniendo en cuenta que Donald Trump en una última entrevista a The New York Times ha indicado que se va a quedar por un tiempo indeterminado administrando Venezuela. Aún queda latente la incertidumbre, Fernando, Pamela. Correcto. Vamos a escuchar qué les parece, Pamela, Renato. Me confirma si tenemos el video de María Corina Machado, quien también sin duda ha cobrado protagonismo en las últimas horas en medio de este contexto complicado para la población venezolana. Porque, a ver, uno de pronto pensaba que tras la caída de Nicolás Maduro, la señora Corina Machado y Edmundo González iban a liderar este proceso de transición democrática en Venezuela, pero los planes del gobierno norteamericano parece que no van por ese lado. Teníamos primero a Donald Trump indicando que María Corina Machado no tenía el respaldo suficiente para ser la encargada de liderar este proceso, y posteriormente, ya con declaraciones un poco más puntuales, detalladas, indicando a Donald Trump que él se va a hacer cargo de la administración en Venezuela, incluso de los recursos naturales que tiene este país, y sin duda el petróleo es un punto que ha cobrado fuerza también en las últimas horas. Escuchemos a María Corina Machado. Para nosotros la prioridad, la esencia de todo es la gente, y no hay ninguna transición viable, estable, sostenible, que no tenga el apoyo de la gente. Y la gente sabe muy bien, los venezolanos sabemos muy bien lo que queremos, los que están dentro y los que están fuera del país. Esquema. En esta fase, antes de que avance la transición, que va a avanzar, parte de la liberación de todos los presos políticos. Tenemos un presidente electo, hubo un mandato popular, estamos en un proceso de transición que dio un primer paso, una primera fase, y tenemos que evolucionar lo más rápido posible hacia las siguientes fases. En ese sentido se entiende la posición también de María Corina Machado, ¿no? Porque si la prioridad es la paz, la tranquilidad en territorio venezolano, lo que también se tiene que evitar es que haya una suerte de guerra civil en el interior, ¿no? Correcto. de este o de país. algún enfrentamiento de pronto entre María Corina Machado y el gobierno de los Estados Unidos liderado por Donald Trump. Muchas personas, ojo, Pamela, Renato, han incluso cuestionado un poquito la postura que ha tomado María Corina Machado, ¿no? Sobre dos puntos en particular, esa suerte de alineamiento a lo que quiere el presidente norteamericano Donald Trump, y sobre todo por sus últimas declaraciones donde dijo que incluso estaba dispuesta a compartir el Premio Nobel de la Paz con el mandatario norteamericano. Pero como bien indicas, se entiende la posición delicada en la que ella se encuentra en aras de que no se estalle o que no se pueda generar algún conflicto en Venezuela en estos momentos. Bien, Renato, para cerrar. Así es, compañeros, ya para cerrar y para continuar con esta postura, ¿no?, de Donald Trump y la decisión de mantener a, digamos, ahora la sucesora de Nicolás Maduro. Se habló, como tú ya lo mencionaste, Fernando, sobre esta posición de Trump de no, digamos, o de darle este Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado como motivo de que no, digamos, ponga o que no suceda el poder en Venezuela la líder opositora. Nosotros, de todas maneras, compañeros, vamos
a, digamos, explicar todos estos detalles de la situación en la frontera de Chile con Perú ante esta eventual crisis migratoria y cuál sería la salida viable ante esta situación, ante este panorama.